Tenemos un panel maravilloso hoy, se lo digo porque conozco a las tres personas, tres mujeres que están aquí, que cumplen perfectamente el objetivo del Women Economic Forum, que es tener modelos alcanzables de mujeres dirigiendo empresas. Tenemos tres grandes directoras generales. Tenemos a Ana Mestre, directora general de Newmont. Es una empresa minera. Bienvenida, Ana. Gracias, Carlos. Tenemos a Maite Ramos, que es directora general de Alstom, una empresa de trenes. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Y a Jessica Ponce de León, directora general de Solística, una empresa de logística en muchos temas de tecnología, farma, etcétera. No deberíamos sorprendernos de tener mujeres de este nivel dirigiendo empresas de este estilo, pero desgraciadamente la cultura y el lenguaje nos traiciona y nos sigue sorprendiendo. Entonces, ellas nos van a hablar de cómo llegar a lo que ellas han alcanzado sin que nos sorprenda y que sea algo de nuestra vida profesional y de nuestra vida personal. Pues bueno, yo comenzaría con un gran tema y luego vamos a ir con temas personales. Ellas que tienen puestos directivos, la primera pregunta, y empezamos por Ana y luego continuamos hacia allá, la primera pregunta es, ¿cómo hacemos realidad que las mujeres tengan puestos directivos y que esto sea algo cotidiano? Por ejemplo, en una empresa minera. Gracias, Carlos. Buenos días y gracias a todos los que nos acompañan hoy para escucharnos. Pues yo lo primero que diría es que creo que es un tema que hay que entender que no es un tema de mujeres, es un tema de todos. Y que el que una persona tenga la oportunidad de desarrollarse personal y profesionalmente para ocupar un cargo de liderazgo, pues tiene que ver con un montón de decisiones y de oportunidades previas. Entonces, yo creo que para que esto sea algo mucho más viable, tendríamos que preguntarnos cuáles son el origen de estas causas, ¿no? Desde el principio. Finalmente, las mujeres somos el 50% de la población, somos el 50% del talento. Empezamos juntos en el preescolar y de repente nos damos cuenta que hay una representación del 10% en consejos de administración, que hay una muy baja participación de mujeres en carreras STEM, que estamos sobre representadas en cargos administrativos que además son, tienen una remuneración menor y son los más vulnerables a ser sustituidos por las nuevas tecnologías, que hay una mayor deserción escolar en las niñas que en los niños. Entonces, yo creo que es un tema que hay que entender que es complejo, que son muchas las causas y que hay una explicación para que esto suceda. Y además estamos hablando solamente de un rezago, ¿no? Estamos hablando de la poca representación que hay de mujeres en puestos de liderazgo en empresas, pero también creo que no podemos dejar de ver que en México hay rezagos mucho más dolorosos cuando hablamos de la participación de las mujeres, por ejemplo, en el mercado laboral formal, cuando hablamos de temas de violencia, cuando hablamos de temas de matrimonio infantil, y todo esto explica que tengamos tan poca representación de mujeres en puestos de liderazgo. Grandes temas, causas, oportunidades. Luego vamos a volver sobre eso, Ana. ¿Cómo hacer esto cotidiano? Tú diriges una empresa de trenes. Yo digo, y hago esta analogía, que yo le veo tres patas al banco, ¿no? El primero es la familia. ¿Cómo educamos en casa? ¿No? ¿Cómo nosotros le decimos a nuestros hijos y a nuestras hijas que todos pueden, que todos tienen que lavar los platos y que todos apoyan y nada de que, ¿no? En la época de mi mamá, yo me acuerdo, mi mamá y mi tía le recogían los platos a los hermanos en la mesa. Entonces creo que la primera responsabilidad es en casa, cómo nosotros estamos educando. La segunda sí es en la parte de la empresa, ¿no? Cómo las empresas realmente, y ahora que estábamos platicando con Michelle, y a quien agradezco, y a ti, Carlos, por la invitación, cómo realmente estamos pasando de los dichos a los hechos, a esta congruencia, donde yo no sé cuántas de nosotras nos hemos acercado con nuestros directores de recursos humanos y le hemos preguntado, garantízame que los sueldos están siendo igual para los hombres y para las mujeres. ¿Cuántas lo hacemos? ¿No? Yo lo hice ayer antes de venir porque dije, no quiero decir una tontería. Y dije, garantízame. Me dijo, no, es un tema de puesto, es un tema de posición, ¿no? No es un tema de género. Pero eso lo tenemos que hacer cada vez más en las empresas y pasar del dicho de que el tema de la mujer suena
sexy, que suena coqueto, que está de moda, a que realmente nosotras tengamos este compromiso y demos más oportunidades a las mujeres y preparemos a las mujeres que están con nosotros, ¿no? Y la otra son las políticas públicas, la tercera pata, ¿no? Que son todas estas cosas que bien decía Ana, ¿cómo podemos a través de las políticas públicas mejorar las condiciones de la mujer y buscar esta equidad de género? Y además en muchísimos problemas, lo que decías del matrimonio infantil, ¿no? Que sale hoy en la primera plana del Reforma, que ya finalmente está prohibido, pero cómo realmente este tipo de cosas siguen pasando. ¿En cuántos municipios de Oaxaca, de Guerrero, no siguen casando a las niñas? No siguen, si hay una oportunidad de estudiar es para el niño, ¿por qué? Porque la niña se va a casar. Tenemos un trabajo en estas tres áreas que creo que es compromiso de todos y que no es nada más de los políticos, de los empresarios o de las mamás, es de toda la sociedad, empezando con los papás. Desde luego que sí. Casa, empresa, política, vamos por ahí. Nada más unos datos para dar la palabra a Jessica. Obviamente, como decía Ana, el 50% de la población son mujeres, innegable. Para añadir a lo que decía Maite, hay un 23% menos de remuneración económica en los mismos puestos con la misma preparación para las mujeres. Siguiente dato. Cuando una mujer toma la dirección general de una empresa, es un dato estudiado, la empresa crece 20% en utilidad. Caso de Inditex, que todos conocemos. Acaba de pasar a la hija del fundador la dirección general y el primer año 20% más de utilidad. Y un tema de feminicidios nada más, que no quiero que sea el tema, pero lo ha señalado Maite, y antes de dar la palabra a Jessica lo quiero decir. Tenemos más o menos 12, 14 feminicidios al día en México. Yo acabo de llegar el lunes de España, ha habido 14 en el 2022. Los números no dicen nada bueno, porque una mujer que muere es ya algo absoluto e importantísimo. Pero aquí tenemos lo que un país tiene en un año, lo tenemos en un día. No quisiera que fuera el tema, pero vamos a la realidad. Jessica, ¿cómo has hecho tú esto realidad en tu vida diaria? A ver, yo estoy completamente de acuerdo que este es un tema que tiene distintas variables, distintos orígenes. Desde las empresas, mi perspectiva es, somos agentes de cambio y toca a la iniciativa privada crear estas condiciones y asegurarnos que logramos generar el camino y el desempeño, acompañando el desempeño de las personas. Hoy en FEMSA, el 40% de los colaboradores somos mujeres. Y nuestra meta para 2023 es que ese mismo porcentaje sea para puestos directivos. Y otra vez, se trata de un compromiso que hagamos como organizaciones y que construyamos estos mecanismos que ayuden a movernos. Obviamente siempre empezamos una base muy grande de mujeres y conforme vamos avanzando en nuestras carreras se van haciendo menos la proporción. En la medida en la que los mecanismos de los que hablo premien el talento, premien el compromiso del Ejecutivo, pues vamos a ayudar a que ese porcentaje crezca. Voy a dejar aquí el papel y nos vamos a ir a Ana, Maite y Jessica a personas. ¿Les parece? Cuando a ti, Ana, te dan el nombramiento de directora general de una empresa minera norteamericana, antes canadiense, en fin, ¿qué es lo primero que sientes como mujer? Voy a decirlo así, que sé que es un poquito reductivo. Y segundo, ¿qué retos te pones para las mujeres de tu empresa? A ver, lo primero que yo sentí, yo creo que fue de esas veces que se te cierra la panza, ¿no? Es una mezcla de, lo entiendo como una enorme oportunidad que viene acompañada de una gran responsabilidad. Y bueno, y decidí asumir este reto, la verdad, con muchas ganas de aprender algo nuevo, con mucho entusiasmo de trabajar desde la empresa. Yo llevaba muchos años trabajando en organismos empresariales muy cerca de las empresas, pero nunca del lado de la empresa, ¿no? Me llamó mucho la atención que esa fuera una oportunidad. Y Newmont, bueno, es una empresa minera, es una industria pues con características muy particulares, porque desde el momento en el que la operación está en lugares muy específicos, ¿no? Son lugares que están alejados, son lugares que son de difícil acceso, son lugares en los que muchas veces no tienes la posibilidad de estar cerca de casa, por ejemplo,
La operación minera, como funciona, es el personal operativo trabaja 14 días en sitio. Nuestra mina está en Zacatecas, al norte, y 7 días en casa, ¿no? Y eso implica que cualquiera, mujeres y hombres, pues tienen que adaptar toda su vida a esta dinámica. En el caso de las mujeres, que son mayoritariamente las responsables del cuidado de los hijos, pues implica un reto muy particular, ¿no? Porque vas a necesitar, y creo que eso es un poco también lo que me regreso a lo que decía Maite, ¿no? Si tú formas una familia en el entendido en el que las dos partes de esta pareja, si van a tener hijos, pues van a contribuir en la casa, en el hogar y en la crianza, tienes esa posibilidad, y las mujeres que pueden hacerlo es porque tienen un equipo en casa que en este caso, por ejemplo, te permite ir a trabajar a mina 14 días, ¿no? En algunos puestos la empresa, por supuesto, pues ha flexibilizado el trabajo de manera que se pueda hacer gran parte desde casa, pero hay trabajos que necesitas hacer en sitio, es una mina. Yo creo que Newmont es una empresa que trabaja con principios muy claros, y uno de ellos es inclusión, y yo creo que el punto de partida ha sido tratar de entender las necesidades que tienen las mujeres en sitio. Y estamos hablando de temas tan básicos como el que haya baños de mujeres en los lugares en los que están operando. O, por ejemplo, el que haya una sala de lactancia que ya tenemos para mujeres que están en esa etapa de la crianza y que lo necesitan estando fuera de casa. Por cuestiones de seguridad, que es un tema que Newmont toma muy, muy en serio, el equipo personal de protección que usamos es muy específico, y no habíamos tenido hasta hace un tiempo uniformes, por ejemplo, de maternidad, tan básico como eso, ¿no? Los dormitorios se han adaptado, tenemos unos dormitorios especiales para mujeres que están en una zona designada. Es decir, yo creo que también al centro de las empresas, y coincido totalmente con Jessica, o sea, las empresas tienen la capacidad de incidir dentro y fuera del negocio, y es algo increíble lo que podemos hacer. Entonces, la comunicación de la empresa para entender las necesidades de sus colaboradores, y en este caso para entender qué necesitan las mujeres para poder seguir creciendo. Y además, yo creo que hay que verlo no como un tema de nice to have, es un tema que tiene que ser un tema de estrategia de negocio, porque las empresas hoy se están peleando para atraer, para desarrollar y para mantener al mejor talento. Entonces, si la mitad del talento que está allá afuera son mujeres, pues hay que entender qué necesitan para que sigan creciendo adentro de tu empresa. Y sigan aportando a la empresa. Pero bueno, hechos, no palabras, es lo que tú nos has mostrado. Maite, te dan este puesto, tú siempre has estado en movilidad, siempre pensamos que son los hombres. Nos traiciona mucho el lenguaje. Cuando llegaste a Alstom, tus sentimientos, tu visión de mujer, tu búsqueda de la inclusión de mujeres, ¿qué pasó por tu mente? Mira, yo tengo en temas de transporte, pues sí, efectivamente más de 20 años. Y creo que he pasado por varios sectores, desde el sector de los autobuses, que es todavía más rudo en la parte, digamos, de género, a ya tecnología y trenes. Algo que a mí me gusta mucho en particular es que realmente seamos congruentes. Y una de las cosas que a mí sí me pasó con Alstom es que uno de los 3 valores que tiene la empresa, porque luego sacamos muchos, ¿no? Acá son 3, y uno es inclusión. Y creo que esto es muy importante cuando hablamos de inclusión, sí el tema de género, pero también de diversidad cultural y de pensamiento, ¿no? Porque yo sí estoy convencida de que entre más diversos sean los equipos de trabajo, estoy hablando hombres, mujeres, adultos, más grandes, de mayor edad, con más experiencia, pero también los jóvenes, gente que piensa distinto, que tiene ideologías diferentes y también multicultural, que este es un reto interesante, ¿no? Nosotros tenemos una diversidad de países, y es mucho más rico cuando tú trabajas en equipo porque realmente pueden fluir más las ideas y aprendes. Cuando todos somos iguales y cuando todos pensamos igual, ¿qué tanto aprendes del otro? ¿No? Rectificas o ratificas lo que tú piensas, pero no tienes este challenge de cuestionarte y de tener que explicar por qué y de defender una idea. Y yo creo que eso es muy rico y muy interesante para todos, hombres y mujeres. Y sí creo que más que nada, cuando tú estás en una industria como esta, que al final de cuentas minería y logística son unas industrias que si nos vamos a mi época donde yo empezaba a estudiar,
eran de hombres, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y entonces todo era, ¿no? Los niños para acá y las niñas para acá. Esta es la responsabilidad que hoy tenemos yo donde estoy, Ana, Jessica y en general todas las mujeres, y es que rompamos estos estereotipos. Todos podemos hacer todo. Todos podemos ser bailarines de ballet, astronautas, ingenieros, dedicarnos a lo que queramos. El límite son nuestro esfuerzo, nuestro talento y el tiempo que vamos a dedicar realmente para conseguirlo. Y creo que ese es el trabajo de todos los días en todos los sectores. Luego hablaremos de los límites, pero antes de dar la palabra a Jessica, otra vez una pequeña frase que escuché que vale la pena. Si en una mesa tú eres la persona más inteligente, algo está mal. Pues yo, afortunadamente, estoy con 3 mujeres infinitamente más inteligentes que yo, lo digo de todo corazón. Jessica, ¿qué pasó por tu mente? ¿Pensaste en mujeres? ¿Pensaste en ti? También quería preguntarles, y luego lo haremos con todas, también tuvieron miedos, me imagino, que las mujeres están acostumbradas a luchar más, a dar más horas, a trabajar mejor, porque tienen que demostrarlo. Otra traición de nuestra cultura organizacional. ¿Qué pasó por tu mente, Jessica? Bueno, para mí pasó evidentemente una emoción muy grande, una gran responsabilidad, un honor, pero en esta responsabilidad pasó cómo desde esta posición puedo aprovechar para hacer algo diferente y cambiar ese status quo. Solística, somos un operador logístico. Como saben, durante la pandemia no paramos. Fueron negocios que todo el tiempo estuvieron operando. Y eso nos llevó a aprender que tenemos que flexibilizar la forma en la que trabajamos. Hay roles operativos donde sí 24/7 tienes que estar al frente, pero sí puedes tener un balance en las personas que están trabajando ahí. Tenemos casos, un ejemplo que me gusta mucho poner en la mesa es, tenemos un centro de distribución de productos de consumo en Guanajuato. Es un centro de distribución de 100,000 metros cuadrados, es de los más grandes de América Latina, donde el 80% de las personas que trabajan ahí son mujeres. Y son mujeres que trabajan desde montacarguistas hasta operadoras de recibo, hasta obviamente personal administrativo. Y ese es un ejemplo de cómo puedes quitarle el género a un rol. Nuestro compromiso es hacerlos neutros. ¿Cómo hacemos que un rol pueda ser ejecutado por cualquier persona, independientemente de si eres hombre, mujer o tienes cualquier otra característica como persona? Totalmente de acuerdo. En Newmont, según creo, las mujeres son las que manejan los camiones de traslado del polvo de oro o lo que sea, pues por algo es, ¿no? ¿Qué es eso que aportan las mujeres a una empresa minera? ¿Qué es lo que ves tú todos los días que aportan? Ya sabemos que el hombre aporta un trabajo de un tipo. ¿Qué aportan las mujeres y qué lanzarías tú, Ana, como propuesta, como idea? Prepárense en esto, prepárense en aquello, porque necesitamos mujeres en estas empresas de estas características. Sí, Lo de las mujeres que manejan es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Tenemos muchas operadoras de camión que es además un trabajo muy importante para la operación y en los últimos años pues se ha hecho el esfuerzo para que haya cada vez más apoyos, por ejemplo, en las escuelas que tienen que ver con carreras relacionadas con la minería, para que más mujeres participen, para que los programas de becas y se me fue la palabra, cuando va alguien a hacer, por ejemplo, un tiempo de trabajo a la empresa, que puedan participar más mujeres. Yo coincido con mis compañeras de panel plenamente. Yo creo que una mesa en la que hay más diversidad hace toda la diferencia. Y yo creo que hay que pasar del discurso a la realidad. Y la realidad sucede todos los días. La realidad no es el comunicado del CEO, la realidad es lo que todos hacemos todos los días con nuestros equipos de trabajo y la forma en las que tomamos decisiones. Yo creo que un equipo en el que tienes ideas diversas es un equipo mucho más dinámico, mucho más resiliente y mucho más estratégico. Creo que ser incluyentes pasa por mirar al otro
y no tiene que ver solo con, es muy visible hablar de hombres y mujeres, ¿no? Pero todos tenemos estos sesgos que empiezan a lo mejor desde el reclutamiento. Coincido con lo que decía Jessica, yo creo que el nombre del juego es talento. Y en el día a día yo creo que todos tenemos la oportunidad de desarrollar el talento que ya tenemos, que finalmente, cuando me preguntas qué le aporta a la empresa, pues todos los días aportamos una visión diferente. Yo creo que lo cuento con un ejemplo muy rápido. Cuando yo llegué a mi posición anterior, yo como que no tenía esta claridad de que era un tema que yo fuera mujer. Y me sorprendió muchísimo que en los 1-a-1 que yo hice con mi equipo, darme cuenta que para las mujeres que ya colaboraban en esta empresa, ver que una mujer llevaba un puesto de dirección sí tenía una implicación importante. Había un reconocimiento, había una bienvenida con muchísima solidaridad. Me atrevería a decir que había incluso un cierto sentido de orgullo y me di cuenta que eso nunca había pasado en esta organización. Y yo creo que el hecho de vernos las unas a las otras es muy inspirador y lo hace mucho más natural en el sentido de decir, pues, es parte de y todos podemos. Es parte de y todos podemos con ello. Maite, ¿qué ideas lanzarías tú desde el puesto en el que estás a mujeres jóvenes pues, que están estudiando carreras como las que han estudiado ustedes y están llamadas a dirigir estas empresas? ¿Qué motivaciones, qué ideas, qué seguridades quisieras transmitirles? Sí, mira, a mí luego me cuesta trabajo hablar de temas personales porque no sé por qué, pero me cuesta trabajo. Pero les voy a contar una... Aunque eres norteña y muy clara. Como que el tema personal no es lo mío, el asunto de compartir demasiado. Pero lo quiero compartir por un poco lo que decía Ana. Yo soy mamá de 3 y yo nunca sentí, porque así me educaron en casa, que todos éramos iguales y que se podía. Además, mi papá era pues me impulsaba mucho desde muy chica y andaba yo mucho con él. Y yo nunca sentí el tema del peso de ser mujer o de la diferencia de ser mujer, hasta que fui mamá y regresé a trabajar. Y entonces yo decía una frase que hoy me muero de la vergüenza y que yo espero que nadie más repita nunca en la vida. Pero todos los primeros años que yo trabajé, yo me sentía muy orgullosa de decir, yo cuando hago una negociación para mi salario, yo no pido sueldo, yo pido flexibilidad, ¿no? Y así muchos años trabajé sin pedir sueldo y sin revisar temas de sueldo, porque lo que yo quería era poder tener flexibilidad para ir al festival del Día de las Madres de mi hija, porque si se enfermaba, para ir a recogerla al kinder, y yo con eso era como muy feliz. ¡Qué error tan grande, Carlos! Porque al final de cuentas, creo que eso sí es un gran triunfo que se ha conseguido en estos años, entender que la flexibilidad, primero, no está peleada con la productividad. Esa es la primera, ¿no? Y creo que es la gran lección que nos dejó la pandemia, de las pocas cosas buenas, pero bueno, yo creo que esa es una gran lección, que la hora compa no es lo que cuenta, sino realmente la productividad, ¿no? Y segundo, que no es distinto los hombres y las mujeres, que también los papás quieren ir a los festivales del colegio, que también los papás pueden ir a recoger a los niños, pero que tú también puedes luchar por unas mejores condiciones laborales, aun cuando seas mamá, que eso no te quita esos puntos, ¿no? Y eso es algo que yo hoy busco, porque además lo aprendí muchos años después y me costó mucho tiempo el poderlo aprender. Y entender que esta culpa que sentimos como mamás, de que a veces no podemos estar, que a veces se nos hace tarde, que a lo mejor no llegaste verdaderamente al festival porque estabas de viaje, porque no pudiste, no te hace menos mamá y no te hace una mala persona. Y creo que en general las mamás en México y en muchos países tendemos a ser culposas. Yo soy mamá culposa. Y entonces no llegué a dormir a Diego, no llegué a hacer la tarea, no llegué a estar en exámenes, es como si el examen de matemáticas fuera mío. Yo ya hice matemáticas 4 veces, la mía y 3 hijos. Y creo que esta parte es algo que a mí me gustaría que cambiara en las nuevas generaciones. Que entendamos que no tenemos que luchar por estos derechos, que el derecho ya lo tenemos, que tenemos que demostrar el talento. Y la otra es que no tenemos que vivir con esta culpa de tener que elegir, de que no podemos ser buenas mamás y buenas profesionistas y desarrollarnos
porque una excluye a la otra, cuando es totalmente complementario y que tiene que ser una elección también de reconocimiento a las mamás que se quedan en su casa, pero también a las mamás que salimos a trabajar todos los días. Para mí sería lo que yo le digo a mi hija todos los días. Pues es la experiencia personal en la familia al final lo que cambia todo en la vida. Así que sigue hablando de tu persona, Ana, sigue hablando de tu persona, porque eso nos va a cambiar la vida. Y tú desde el área de logística, Jessica, que a mí la logística se me hace siempre como algo muy complicado, ¿qué motivaciones lanzas a las mujeres jóvenes? O sea, no me imagino estudien logística, ¿no? Pero sí me imagino estudien para poder dirigir una empresa de logística, prepárense, etcétera. ¿O qué tienes tú para comunicar en ese sentido sobre lo que has vivido? Yo les diría 3 cosas. Uno, que se preparen, que estén siempre listas, que sueñen en grande. 2, que levanten la mano. En ese estar listas tienen que estar pendientes de las oportunidades que se presentan y tomarlas. Y saber que si están preparadas, van a estar listas para esa posición. Y entonces yo levanto la mano y yo puedo tomar ese cargo y que no se queden con paradigmas de son puestos en industrias de mujeres o puestos que siempre habían sido de hombres. Y en tercer lugar, que no se rindan, que sean muy perseverantes, van a haber muchos obstáculos en el camino. Y sí tienen que tener muy claro qué quieren y para qué quieren estar en ese lugar en el que quieran estar. Y por último, yo les diría que sueñen en grande, que piensen en grande, que negocien en grande, que no se queden en poquito. Ana ha hablado de hechos, Maite de esencia, Jessica de sueños. Ana, ¿qué retos tienes tú en la equidad? ¿Qué vas a hacer en Newmont? ¿Lo tienes ya en mente? Pues yo creo que en Newmont y en México, Carlos, a mí Newmont y México, exacto. me importa mucho. A ver, yo creo que yo he sido muy afortunada desde el punto de vista en el que tuve la posibilidad de estudiar, ¿no? Y eso, bueno, pues no me requirió ningún talento nacer en una familia en la que pude tener acceso a una educación y al acompañamiento que requiere el que lo puedas hacer. Y mi compromiso personal es ver cómo podemos abrir espacios, o sea, quienes sí estamos en una posición de poder hacerlo, cómo abrimos espacios para que más mujeres quieran y puedan prepararse para hacer lo que más les guste. Yo he encontrado que una forma de hacerlo y que más me gusta mucho es con espacios de mentoría, por ejemplo, en las que además la verdad es que aprendo más yo en los procesos. Me gusta tener la posibilidad de apoyar el trabajo de organizaciones que están en campo, trabajando todos los días para incidir en realidades tan complejas como las que decíamos del matrimonio infantil, que está completamente arraigado a la cultura socioeconómica de muchas comunidades y que sí lo podemos hacer. Y otro tema en el que creo que podemos también sumar es hacer de esta enorme energía que hoy tantas mujeres, desde el talento y desde lo que hacen en diferentes espacios, está mucho más visibilizada. ¿Cómo lo hacemos también un tema de responsabilidad entre nosotras mismas, ¿no? Yo diría ser generosas con nosotras, revisar nuestras creencias. Y algo que escuché una vez y dije, ojo con eso, estaba explicando una mujer que habían criticado un proyecto de trabajo concreto porque era mujer. Y la verdad es que cuando veías el proyecto, o sea, para cuando llegabas al tema de que ella fuera mujer, ya le habías encontrado muchas dudas al proyecto, ¿no? Entonces, pues también ser muy responsables con ese tema y ser generosas con nosotras mismas. Pasaste de los hechos a la energía y la generosidad, una evolución súper interesante. Maite, en ese sentido, tú también que hablabas de la esencia de los derechos de la mujer, de lo que eres, de no tener culpas, ¿qué pasos estás dando tú en Alstom o quieres dar para que las mujeres, y lo voy a decir así tal cual como lo ha expresado Ana, piensen como tú? Yo creo que lo primero es congruencia, ¿no? O sea, porque creo que estos espacios, Carlos, ojalá hubieran existido cuando yo tenía 20, 25 años, ¿no? O sea, que yo hubiera podido tener la oportunidad de
de compartir, de aprender, de escuchar. Esto, en mi época, yo soy seguramente de las más viejitas de aquí, pero no lo había, ¿no? Estos espacios no existían. Entonces, creo que uno, la responsabilidad sí de participar y en poder devolverle al resto de las mujeres, sobre todo a las que son más jóvenes, esta fe, esta esperanza, este compromiso, este apoyo, este coaching, esta enseñanza, ¿no? Que me parece que es de primera responsabilidad. Y segundo, la congruencia, porque si nosotros venimos aquí y decimos y luego regresamos a las empresas y no lo hacemos, no solamente vamos a echar a perder el mensaje, sino que vamos a perder la fe de toda la gente que está con nosotros, ¿no? A mí me encanta el poder ver cómo hoy las mujeres piensan distinto a como nosotros podíamos pensar, cómo hoy las mujeres están cada vez más comprometidas con el género y cómo esta sororidad y este compromiso de ayudar a la otra es cada vez más palpable. Y creo que ese es mi compromiso, el poder. Yo no creo mucho en las cuotas, no creo que sea un tema de porcentaje, ¿no? O sea, sí, nosotros tenemos metas y hoy el 28% somos mujeres, sí, perfecto, me parece bien, o sea, ojalá mañana seamos más, pero no por un compromiso de cuota, sino por realmente privilegiar el talento. Y yo lo que quiero es encontrar ese talento, desarrollarlo, potenciarlo y que crezca en la empresa, en la familia y en todos los sectores en los que yo pueda formar parte. De la esencia al compromiso. Yo creo que las cuotas han hecho mucho daño a todos mental y culturalmente. Jessica, hablabas de los sueños, de expresar los sueños, de creer en los sueños, de buscar los sueños. ¿Cómo lo tienes visualizado tú para transmitirlo al talento joven? Mi compromiso es hacerles el camino más fácil a los que vienen. Y me gustaría contarles una anécdota bien chiquita de cómo empecé. Si no nos cuentan cosas personales, nos vamos. No, de cómo empecé. Mi primer trabajo fue subirme a un camión y hacer las rutas en papel. Y algunos, yo creo que bien poquitos, se acordarán de las guías Roji, ese Google Maps de papel, ¿no? Y entonces era hacer las rutas en papel. Y era complicado porque se trataba de negociar con los choferes un nuevo modelo de ventas y distribución. Y fue un camino difícil, o sea, para mi primera experiencia laboral fue bien complicado, ¿no? Temas tan básicos de súbete todo el día en un camión, a dónde vas al baño, de cosas muy básicas. Y entonces mi compromiso es ese, es hacer el camino más fácil para las personas que vienen atrás. Y flexibilizar nuestra forma de trabajo, porque lo decía muy bien Maite, el tema de flexibilidad beneficia a todos, no es un tema de género. La semana pasada uno de mis directores tuvo que salir corriendo porque su niña se enfermó y tuvo que ir por ella al colegio. Y no pasa, o sea, siguió trabajando en su casa y puede estar todos los días en la tarde con la niña y no pasa nada. Porque el trabajo se va a hacer y lo que toca es premiar el resultado y motivar el talento y asegurarnos que entregamos y que somos productivos, no porque estamos o no estamos en la oficina. Nos quedan desgraciadamente 2 minutos y voy a hacer una pregunta a las 3, voy a empezar por Jessica y luego una frase final de cada una. Sobre el tema de la flexibilidad, que es la gran lección de la pandemia, entre otras muchas, la importancia de la familia. ¿En qué nivel nos encontramos en México sobre flexibilidad? Porque somos uno de los países más felices, donde trabajamos más horas, pero interrogación sobre la flexibilidad. Una pregunta muy rápida, vamos de Jessica hacia acá y luego de Ana para acá, vamos con una frase final. ¿En qué nivel estamos de flexibilidad? Yo creo que estamos empezando, estamos a media tabla. A media tabla. Yo creo que es una lección aprendida que está en proceso de implementación y que tiene una gran incongruencia. El día de ayer se presentaba en la Asamblea una iniciativa por parte, creo que de una legisladora, para reducir el número de horas que se trabajan. Esto no tendría que estar sucediendo si realmente en México fuéramos mucho más congruentes con el tema de la productividad y no necesariamente las horas de trabajo, que todos sabemos que aunque digas que son 8, ¿cuántos de ustedes no trabajan 16 horas al día, ¿no? Entonces creo que estamos en esta parte donde sí hay lugares donde se está implementando y donde se ha demostrado que es efectivo, pero todavía no hemos pasado del dicho al hecho. Ana.
Yo diría que si estamos hablando de empresas como las que estamos hoy aquí sentadas, estamos en un muy buen lugar, pero no se nos puede olvidar que México somos muchos Méxicos. El 60% de nuestra economía es la informalidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que aplica y de las políticas, bueno, pues tenemos que acordarnos que hay un 60% de informalidad en la economía y que el 99% de las empresas en México son pymes, ¿no? Y pues no tienen los mismos recursos y la misma estructura que les permita muchas veces hacer esto. Si hablamos de empresas como las que estamos aquí, creo que aceleró muchísimo el cambio de la pandemia y vamos hacia ello. Y hay que lograrlo. Quedan 10 segundos. Una frase final, Ana, te toca a ti, y luego Maite y Jessica. Pues yo diría que no hay una sola fórmula, que no hay una fórmula y que a cada quien nos toca construirnos para ser la mejor versión de nosotros mismos. Maite. Yo diría que el reto es perder el miedo. El gran reto que tenemos como mujeres es perder el miedo, confiar, trabajar, esforzarnos, pero sobre todo perder el miedo. Perder el miedo. Jessica. Yo diría que es trabajo de todos, nos toca a todos hacer que esto sea algo común, empezando por nuestras familias, en la iniciativa privada, en la empresa, de verdad tomarnos en serio esto y pues en lo individual, perder el miedo, atrevernos a hacer las cosas y cambiarlas. Pues se ha cumplido lo que decíamos antes, que hay que estar sentado con personas más inteligentes que uno. Mil gracias por pensar en hechos, pensar en esencia, pensar en sueños y que esto transforme. Hay que pasar de las palabras a los hechos. Mil gracias, Ana. Gracias, Carlos. Mil gracias, Carlos. Maite y Muchas Jessica. gracias. Gracias a todos.